El silencio antes del agua. El río estaba demasiado tranquilo aquella tarde. No corría con fuerza. No cantaba contra las piedras. No arrastraba hojas ni ramas. El agua parecía contener la respiración, como si supiera que algo iba a romper su superficie en cualquier momento. Elena lo notó. Había vivido suficiente en el valle para entender cuando la naturaleza se comportaba de forma extraña. Y aquel silencio no era normal. Era el tipo de silencio que precede a algo que nadie quiere recordar. Aún así, siguió caminando. Llevaba un vestido sencillo, arremangado para no mojarlo en la orilla. Sus botas estaban desgastadas, pero firmes. Su postura no era la de una mujer indefensa. Era la de alguien que había aprendido a sostenerse sola. El valle, sin embargo, tenía memoria. Y el valle observaba. Desde la colina, 3 figuras descendían sin prisa. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Se conocían demasiado bien como para explicarse las intenciones. Elena no los vio al principio. Estaba concentrada en llenar el cántaro. En el reflejo del agua. En el sonido leve que hacía el vidrio al tocar la corriente. Fue el crujido de una rama lo que la hizo girar la cabeza. Demasiado tarde para fingir que no había escuchado. No deberías venir sola, dijo uno de ellos, con una sonrisa que no era amable. Elena no retrocedió. Solo se incorporó lentamente, sosteniendo el cántaro como si fuera parte de ella. No estoy sola, respondió. Ellos rieron. No una risa fuerte. No escandalosa. Una risa baja. De esas que se escuchan cuando alguien cree tener el control absoluto de la situación. Aquí no hay nadie, insistió otro, señalando el horizonte vacío. Y tenían razón. No había nadie visible. Ni caballos. Ni polvo en el camino. Ni sombras moviéndose entre los árboles. Solo el río. Solo el viento. Solo ella. Pero el valle estaba demasiado callado. El primer hombre dio un paso adelante. No tocó a Elena. No hizo falta. La distancia se acortó lo suficiente como para alterar el aire entre ellos. El segundo se colocó a su derecha. El tercero, a su izquierda. No había violencia aún. Solo una geometría peligrosa. Elena sostuvo la mirada del primero. No temblaba. No lloraba. Pero su respiración se volvió más profunda. El río seguía en silencio. «Sabes que nadie vendrá», dijo el que parecía liderar el grupo. Y ahí fue donde todo cambió. Porque Elena no bajó la mirada. Sonrió. No fue una sonrisa amplia. Ni desafiante. Fue apenas una curva leve en la comisura de sus labios. Como si supiera algo que ellos no sabían. Ese gesto sembró la primera duda. Pequeña. Casi invisible. El líder frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Elena no respondió. Miró por encima de su hombro. No hacia el camino. No hacia el pueblo. Sino hacia la línea de árboles que bordeaba el río. Y durante un segundo, el viento dejó de soplar. El hombre siguió su mirada. Pero no vio nada. Absolutamente nada. Solo sombras. Solo hojas inmóviles. Solo oscuridad anticipada por el atardecer. No juegues, dijo el tercero, más nervioso ahora. Elena bajó el cántaro con cuidado. Lo apoyó en la tierra. Y dio un paso atrás. No para huir. Sino para abrir espacio. Ese movimiento fue el segundo aviso. El líder dio otro paso hacia ella. Y fue entonces cuando el río rompió su silencio. No con fuerza. No con violencia. Con un sonido distinto. Un chapoteo breve. Lejano. Pero imposible de ignorar. Los 3 hombres giraron la cabeza al mismo tiempo. El sonido no provenía de la orilla. Ni del agua. Venía de los árboles. El segundo hombre tragó saliva. «Es solo un animal», murmuró. Quizá lo era. Quizá no. Elena volvió a sonreír. Y esta vez no fue leve. Fue la sonrisa de alguien que ya no espera nada. El líder sintió por primera vez algo que no había calculado, incertidumbre. «No deberías jugar con nosotros», dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. El viento regresó. Más frío. Más directo. Moviendo las hojas con un ritmo diferente. Uno de los caballos del pueblo relinchó en la distancia. El tercero retrocedió apenas un paso. Y en ese momento ocurrió lo que ninguno de ellos estaba preparado para aceptar. Una figura salió de entre los árboles. No corriendo. No atacando. No gritando. Caminando. Lento. Seguro.
Imposible de ignorar. Cabello negro movido por el viento. Banda de cuero en la frente. Pintura roja vertical en la mejilla. Vestimenta de piel curtida. Collar de cuentas que brillaba con el último sol. No llevaba el arma en la mano. No la necesitaba. El río dejó de sonar otra vez. El valle volvió a contener la respiración. Los tres hombres comprendieron al mismo tiempo que la geometría había cambiado. Ya no eran 3 contra 1. Eran 3 frente a algo que no habían previsto. El líder intentó mantener la compostura. No es asunto tuyo, dijo, sin apartar la mirada. El apache no respondió. No necesitaba palabras. Su presencia hablaba por él. Elena dio otro paso atrás. Esta vez, hacia la línea de árboles. Hacia él. El gesto fue mínimo. Pero definitivo. El tercer hombre fue el primero en romper. Vámonos, susurró. El líder lo miró con desprecio. Pero la duda ya estaba sembrada. Y cuando la duda entra, el control se rompe. El apache avanzó un paso más. No rápido. No agresivo. Solo suficiente para que el equilibrio se inclinara. Elena sostuvo la mirada del líder por última vez. Y dijo algo que ninguno olvidaría. Les dije que no estaba sola. El viento sopló con fuerza. El agua del río golpeó una piedra. Un cuervo alzó vuelo. Y aunque nadie había levantado un arma, aunque nadie había tocado a nadie, aunque aún no había ocurrido nada irreversible, los tres hombres supieron que habían cometido un error. Pero lo que no sabían era que esa tarde no terminaría en el río. Porque el valle había guardado secretos durante demasiado tiempo. Y lo que iba a suceder antes de que cayera la noche, no solo cambiaría la historia de Elena, cambiaría la historia de uno de ellos. Y eso, aún no lo sabían. Lo que el valle nunca perdona. El viento no soplaba igual cuando el equilibrio cambiaba. Eso lo sabían los viejos del pueblo. Lo sabían los animales. Lo sabía el río. Y lo supo el hombre que estaba frente al apache cuando notó que sus propias manos ya no estaban firmes. El líder intentó recuperar la compostura. Se enderezó. Infló el pecho. Miró a sus compañeros esperando respaldo. Pero el respaldo ya no estaba. El tercero había dado otro paso atrás. El segundo evitaba mirar directamente al guerrero. Porque había algo en esa presencia que no invitaba a pelear, invitaba a pensarlo 2 veces. No es asunto tuyo, repitió el líder, aunque esta vez su voz era más baja. El apache avanzó otro paso. No con amenaza. No con violencia. Solo con certeza. La distancia se redujo lo suficiente como para que los tres hombres entendieran que ya no tenían control del espacio. Elena permanecía detrás de él ahora. No escondida. No temblando. Simplemente observando. Y eso fue lo que realmente los descolocó. Porque esperaban miedo. Esperaban súplica. Esperaban lágrimas. Pero ella estaba tranquila. Demasiado tranquila. El líder forzó una sonrisa torcida. No sabes con quién te estás metiendo. El apache lo miró en silencio. Y en ese silencio ocurrió algo más peligroso que cualquier grito. El líder empezó a recordar. Recordó una tarde, meses atrás, cuando un hombre del valle desapareció después de haber cruzado una línea que no debía cruzar. Recordó rumores. Recordó advertencias. Recordó historias que se contaban en voz baja. El apache no era un forastero cualquiera. No era un hombre que pasaba. Era alguien que aparecía cuando el equilibrio se rompía. Y el equilibrio se había roto. El segundo hombre dio un paso hacia el líder. No vale la pena, susurró. Pero el orgullo es un veneno lento. Y el líder estaba intoxicado. Miró a Elena. ¿Crees que esto termina aquí?, dijo. Ella sostuvo su mirada sin apartarse. No empieza aquí, respondió. Esa frase fue el segundo quiebre. Porque no era una mujer agradecida por haber sido salvada. Era una mujer que sabía que aquello era solo el principio. El apache inclinó apenas la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. El líder dio un paso más, intentando recuperar terreno. No puedes protegerla siempre. El apache habló por primera vez. Y su voz no fue alta. Fue firme. No necesita que la protejan siempre. El hombre frunció el ceño. ¿Entonces qué necesita? El guerrero sostuvo su mirada sin pestañear. Que entiendas cuándo detenerte. El silencio se volvió espeso. El tercero ya no estaba dispuesto a quedarse. Nos vamos, dijo, esta vez con claridad. Y giró. El segundo lo siguió.
El líder dudó un segundo más. Miró a Elena. Miró al Apache. Miró el río. Y por primera vez comprendió que el río no era el único que podía arrastrar cosas. Se dio la vuelta sin decir nada. Pero al marcharse, dejó algo en el aire. Una amenaza no pronunciada. Y todos la sintieron. Cuando las tres figuras desaparecieron colina arriba, el viento volvió a moverse con normalidad. El río retomó su murmullo. Pero el valle no estaba igual. Elena exhaló lentamente. No se acercó al Apache. No lo abrazó. No le agradeció. Solo lo miró. Sabía que vendrías. El guerrero no respondió de inmediato. No vine por ti, dijo finalmente. Ella alzó una ceja. ¿Entonces por qué? El Apache miró hacia el camino por donde se habían ido los hombres. Porque uno de ellos no entiende. Elena frunció el ceño. ¿Entender qué? El guerrero volvió la vista hacia el río. Que hay decisiones que el valle no perdona. Elena sintió un escalofrío. No por miedo, sino por comprensión. Porque ella también sabía algo. Sabía que el líder no era solo un hombre con orgullo. Era el hijo del hombre más influyente del valle. Y el valle tenía memoria. Esto no termina hoy, dijo ella. El Apache la miró con intensidad. No. Y ese fue el verdadero segundo gancho. Porque no se trataba solo de haber evitado algo junto al río. Se trataba de lo que vendría después. Elena recogió el cántaro. Sus manos ya no temblaban. Vendrán esta noche. No era una pregunta. Era certeza. El guerrero asintió levemente. Sí. Elena miró el cielo. El sol estaba cayendo. Y cuando el sol cae en el valle, las sombras crecen rápido. Entonces no debemos esperar aquí. El Apache dio un paso hacia la línea de árboles. No. Pero no caminó. Se detuvo. Y eso fue lo que hizo que Elena entendiera que algo más estaba en juego. ¿Qué no me estás diciendo?, preguntó. El guerrero la observó en silencio unos segundos. Luego dijo: no vinieron solo por ti. Elena sintió como el aire se volvía más pesado. ¿Entonces? El Apache volvió a mirar hacia el pueblo. Vinieron a probar algo. ¿Qué? Si todavía hay alguien dispuesto a cruzarse en su camino. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Porque lo que había ocurrido junto al río no era un incidente aislado. Era un ensayo. Una provocación. Una medición de fuerzas. El líder no se había retirado derrotado. Se había retirado calculando. Y el hombre que calcula vuelve. Elena apretó el cántaro con fuerza. Entonces que vuelvan. El Apache sostuvo su mirada. Y por primera vez, en sus ojos hubo algo distinto. No duda. No ira. Respeto. ¿Estás segura? Elena dio un paso adelante. No voy a seguir caminando con miedo. El viento sopló otra vez. Y el río volvió a sonar. Pero esta vez, no parecía advertencia. Parecía anuncio. Porque lo que iba a suceder antes de que la luna estuviera alta, no sería en la orilla del agua. Sería en el corazón del valle. Y no todos estaban preparados. Cuando el miedo cambia de bando, el valle nunca duerme del todo. Cuando el sol cae, no desaparecen las miradas. Solo se ocultan detrás de puertas cerradas. Esa noche, el aire estaba cargado. No por tormenta. No por viento. Por espera. Elena regresó al pueblo antes de que oscureciera por completo. Caminó por la calle principal sin apresurarse, como si no hubiera ocurrido nada junto al río. Como si no hubiera tres hombres masticando humillación en algún rincón. Y eso fue lo que más inquietó a quienes la vieron pasar. Porque el miedo suele notarse. Pero la calma, también. Las ventanas se movieron levemente. Las puertas entreabiertas dejaron ver siluetas. Los rumores comenzaron antes de que el cielo se volviera negro. Dicen que estuvo con él. Dicen que apareció de la nada. Dicen que los hizo retroceder sin tocar a nadie. El líder escuchaba esos murmullos desde el interior del almacén de su padre. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa de madera, tensas, los nudillos blancos. No hizo nada, dijo el segundo hombre, intentando justificar lo ocurrido. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente, respondió el tercero, más honesto de lo que el líder quería oír. El líder levantó la vista lentamente. No estaba furioso. Estaba herido. Y el orgullo herido es más peligroso que la rabia inmediata. Ella sabía que vendría, dijo finalmente. El tercero frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No estaba sorprendida.
Esa observación quedó flotando. Porque si Elena sabía, entonces no fue casualidad. Y si no fue casualidad, entonces no estaban cazando a alguien indefenso. Estaban entrando en un terreno que no entendían. El padre del líder entró en el almacén en ese momento. Su presencia imponía más que la de su hijo. No por fuerza física, sino por poder. Era el hombre que financiaba cosechas. El hombre que otorgaba créditos. El hombre cuya palabra podía sostener o arruinar una familia. Me dijeron que hubo un incidente junto al río, dijo con voz tranquila. El líder no respondió de inmediato. Nada importante. El padre lo miró con detenimiento. En este valle, nada es insignificante. Silencio. El segundo hombre decidió hablar. El apache estaba allí. El padre sostuvo la mirada de su hijo. ¿Te enfrentaste a él? El líder apretó la mandíbula. No. El padre asintió lentamente. No era decepción lo que mostraba. Era cálculo. Entonces ahora el valle habla. Y eso, en su tono, sonó como advertencia. Mientras tanto, en la casa de Elena, la luz permanecía encendida. Ella no había cerrado ventanas. No había corrido cortinas. No había actuado como alguien que espera represalias. Y eso inquietaba más que cualquier gesto defensivo. El apache estaba fuera, sentado junto al viejo árbol que marcaba el límite del terreno. No vigilaba como un guardia. Simplemente estaba. La noche avanzaba. Y con ella, la tensión. Uno de los vecinos, un hombre mayor que rara vez se involucraba en asuntos ajenos, cruzó la calle y se detuvo frente al apache. ¿Vendrán?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió el guerrero. El hombre tragó saliva. Entonces esto no es solo por ella. El apache lo miró con calma. Nunca lo fue. El vecino comprendió. Porque el valle llevaba años inclinándose hacia el lado equivocado. Había permitido pequeñas injusticias, pequeñas presiones, pequeños silencios. Hasta que alguien decidió no callar. Y cuando alguien rompe el patrón, el sistema entero tiembla. Dentro del almacén, el padre del líder tomó una decisión. No alzó la voz. No dio órdenes. Solo dijo: esta noche nadie saldrá armado. El líder giró bruscamente. ¿Qué? Si cruzas esa línea, continuó el padre, no será una disputa personal. Será un conflicto abierto. Ya es personal, respondió el hijo. El padre lo miró con dureza. Eso es lo que te hace perder. El silencio entre ambos fue más pesado que cualquier amenaza. Porque el padre entendía algo que el hijo aún no. El apache no representaba fuerza física. Representaba límite. Y los límites no se derriban sin consecuencias. La luna comenzó a elevarse. El pueblo esperaba ruido. Esperaba caballos. Esperaba confrontación. Esperaba algo que justificara tomar partido. Pero no ocurrió nada. Y esa ausencia fue más inquietante que cualquier choque. El líder caminaba de un lado a otro dentro del almacén. No podemos dejarlo así, dijo. A veces dejarlo así es ganar, respondió el padre. Pero el líder ya no escuchaba. Había algo más profundo en juego. No era Elena. No era el río. Era su autoridad. Si el valle comenzaba a creer que alguien podía cruzarse en su camino, entonces todo su poder se erosionaría. Y el poder, cuando siente que se desmorona, busca recuperar terreno. La noche avanzó. Elena salió al porche. Miró hacia la calle. No había movimiento. El apache levantó la vista hacia ella. «Están discutiendo», dijo. «¿Cómo lo sabes?» El guerrero inclinó ligeramente la cabeza. «Porque aún no han decidido». Ella entendió. El peligro no estaba en la acción. Estaba en la indecisión. Porque cuando alguien decide atacar, actúa. Pero cuando alguien duda, puede cambiar. Elena respiró hondo. «Si vienen, no quiero que esto se convierta en una guerra». El apache la observó. «No lo será». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» El guerrero miró hacia el centro del pueblo. «Porque no todos están de su lado». Ese fue el tercer gran quiebre. Porque hasta ese momento, Elena había pensado que estaba sola contra un sistema. Pero el sistema estaba fracturándose. Una puerta se abrió al final de la calle. Luego otra. Luego otra. No salieron hombres armados. Salieron vecinos. No gritaban. No confrontaban. Solo caminaban. Se posicionaron frente a sus casas. En silencio. Observando. No era rebelión. Era presencia.
Y la presencia colectiva cambia las reglas. Desde la ventana del almacén, el líder vio la escena. Y por primera vez esa noche, sintió algo distinto al orgullo herido. Sintió aislamiento. No estaban huyendo de él. No estaban atacándolo. Pero tampoco estaban de su lado. El padre apoyó una mano en su hombro. El valle ha elegido. El líder no respondió. Porque entendió algo que lo inquietó más que cualquier enfrentamiento. No era el Apache quien lo había detenido. Era la suma de miradas. Y esa noche, nadie iba a cruzar la calle hacia la casa de Elena. Pero algo más iba a suceder. Porque cuando el poder retrocede sin luchar, no desaparece, se transforma. Y antes de que amaneciera, uno de los 3 hombres tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Elena aún no lo sabía. El Apache sí. Y por primera vez desde que llegó al valle, no parecía completamente tranquilo. El hombre que no volvió igual. La noche no explotó. No hubo caballos. No hubo gritos. No hubo choque de armas. Y eso fue lo que más inquietó al valle. Porque cuando el ruido no llega, significa que algo más profundo se está moviendo. En el almacén, el líder permanecía sentado, mirando la mesa como si pudiera perforarla con la vista. Su padre ya se había retirado. Sus hombres también. Solo quedaba él. Y el eco de lo ocurrido junto al río. No había sido derrotado. No había sido humillado públicamente. No había perdido nada tangible. Pero algo se había resquebrajado. Y lo sabía. El segundo hombre caminaba hacia su casa cuando vio las luces aún encendidas frente a la vivienda de Elena. Se detuvo. Podría haber seguido. Podría haberse escondido en su silencio. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de él había cambiado desde el momento en que vio a Elena sonreír junto al río. No fue el Apache lo que lo alteró. Fue la certeza de ella. El hecho de que no estuviera esperando salvación, sino enfrentando algo que ya había decidido enfrentar. El hombre dio media vuelta. No hacia el almacén. No hacia su casa. Hacia el porche de Elena. El Apache lo vio primero. No se levantó. No tensó el cuerpo. Solo lo observó. Elena también lo vio acercarse. No retrocedió. El hombre se detuvo a unos metros. No vine a provocar nada, dijo. Su voz no llevaba arrogancia. Tampoco miedo. Llevaba algo distinto. Conflicto. El Apache se puso de pie lentamente. Habla. El hombre respiró profundo. No sabíamos hasta dónde llegaría esto. Elena sostuvo su mirada. Sí lo sabían. Él bajó la vista un segundo. Pensábamos que era solo presión. La presión también deja marcas, respondió ella. Silencio. El hombre levantó la mirada hacia el guerrero. Si él insiste, esto no se detendrá. El Apache lo miró fijamente. No depende solo de él. Esa frase cayó con peso. Porque el hombre entendió que el líder no era una tormenta natural. Era una elección colectiva. Y por primera vez, alguien estaba decidiendo no sostenerlo. No voy a seguirlo, dijo finalmente. El viento sopló más suave. Elena sintió que algo se aflojaba en el aire. No era triunfo. No era celebración. Era ruptura. El hombre dio un paso atrás. Si él viene, no estaré con él. Y se fue. No como héroe. No como traidor. Como alguien que eligió no cruzar una línea. El Apache volvió a sentarse. Elena permaneció de pie, mirando la calle. Uno menos, dijo. Uno que entendió, corrigió el guerrero. Pero la historia aún no había terminado. Porque al otro lado del pueblo, el líder caminaba solo por la calle principal. Había visto al segundo hombre cambiar de dirección. Había visto las puertas abiertas. Había visto las miradas. Y entendió. No podía avanzar sin romper el valle. Y si rompía el valle, su propio poder se desplomaría. Se detuvo frente a la casa de Elena. No cruzó la calle. No gritó. Solo se quedó allí. El Apache se levantó nuevamente. Elena no se movió. El líder sostuvo la mirada del guerrero desde la distancia. No hubo palabras. No fueron necesarias. Porque ambos entendían que esa noche no era de enfrentamiento. Era de definición. El líder respiró hondo. Miró alrededor. Nadie lo acompañaba. Nadie lo respaldaba. Y por primera vez desde que había empezado a ejercer control sobre el valle, se sintió solo. No derrotado. No vencido. Solo. Y la soledad es el espejo más cruel para el poder.
Elena dio un paso hacia el borde del porche. No tienes que seguir así, dijo. No era provocación. No era desafío. Era verdad. El líder la miró como si intentara encontrar arrogancia en su voz. No la encontró. Miró al Apache. Luego a las casas abiertas. Luego al cielo. El silencio no era amenaza. Era elección. Finalmente habló. No volverá a ocurrir. No fue disculpa. No fue arrepentimiento. Fue confesión. El Apache sostuvo su mirada unos segundos más. Y asintió apenas. El líder dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad. No huyendo. No orgulloso. Cambiado. Porque el poder que no puede imponerse por fuerza. Debe aprender a sostenerse por respeto. La noche continuó. Las puertas se cerraron lentamente. El valle exhaló. Elena bajó del porche y se acercó al Apache. No peleaste, dijo. No era necesario. Ella lo miró con curiosidad. ¿Y si hubieran venido armados? El guerrero sostuvo su mirada con serenidad. Entonces habría sido distinto. Pero no lo fue. Porque el valle eligió antes de que fuera tarde. Elena miró hacia el río, visible a lo lejos bajo la luna. Pensé que todo terminaría con violencia. La violencia es el último recurso del que pierde el control, respondió el Apache. Ella asintió lentamente. El viento sopló suave. ¿Te irás?, preguntó. El guerrero miró hacia la colina. Cuando el equilibrio se sostiene solo, ya no me necesitan. Elena entendió. Entonces gracias. El Apache la observó unos segundos más. No estaba sola. Ella sonrió. No por alivio. No por victoria. Sino porque ahora sabía que nunca lo había estado realmente. El guerrero caminó hacia la oscuridad, perdiéndose entre las sombras como si fuera parte del paisaje. El valle volvió a su ritmo. Pero algo había cambiado. No porque un hombre se impusiera. No porque otro cediera. Sino porque una mujer decidió no retroceder. Y el día que el miedo cambió de bando, no hubo disparos. No hubo gritos. Solo silencio. Pero esta vez, un silencio distinto.